Saludos hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Qué placer, qué bueno es poder estar en contacto otra vez aquí desde nuestra casa. Allá el pastor Juan González se encuentra con nosotros, O'Neill también se encuentra con nosotros, listos para continuar con este diálogo que estamos teniendo todos los martes. Queremos agradecer de antemano, ¿verdad?, la fiel sintonía de cada uno de ustedes porque todos los martes se conectan a esta hora, a las 7 de la noche, para ser parte de este diálogo. Aunque ustedes no podemos verlos, pero sabemos que están ahí y son parte esencial de esta programación. Antes de comenzar, como de costumbre, queremos comenzar con una oración y le vamos a pedir a O'Neill que por favor nos dirija en oración en este momento. Oramos. Eterno Dios y Padre nuestro que mueras en los cielos, santificado sea tu nombre ahora y siempre. En esta hora queremos pedirte que tú nos bendigas, que tú nos hables, pero sobre todo que nos ayudes a poner en práctica lo que es tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Un saludo al pastor Juan González que está con nosotros. Un saludo también otra vez a nuestro querido hermano O'Neill, que aunque no está cerquita de nosotros hoy, pero se conecta, ¿verdad? Está en la otra parte de la isla, allá por Humacao. En Humacao. Pero qué bendición tenemos de que a través de las redes pues, y a través del internet pues podemos conectarnos y poder compartir con ustedes, amigos que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Amén. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a concluir con el capítulo 3 del libro El Discurso Maestro de Jesucristo. Y hay tres temas que vamos a tocar que luego de dialogar entendemos que los tres temas van agarrados de la mano. El tema que vamos a tocar primero, y lo vamos a tocar los tres de manera general, así que no va a ser en un orden específico, sino que lo vamos a tocar de manera general. Estamos hablando que tenemos el tema que dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, devuélvela, vuelve también la otra. El otro es, amad a vuestros enemigos y sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Muy bien, nosotros hemos estado analizando muchos temas con relación a lo que Jesucristo estaba tratando de enseñarle no tan solamente a los discípulos, sino que también al pueblo de Israel que estaba allí reunido. Y uno de los problemas que estaban enfrentando ellos es que tenían un corazón de rencor, de venganza, de odio, porque estaban siendo oprimidos por muchos años por varios imperios. En esta ocasión, ellos estaban siendo oprimidos por los romanos y ellos estaban esperando, como hemos dicho en varias ocasiones, que Jesucristo hiciera algo, estableciera un reino donde pudiera echar a un lado el imperio romano, ellos pudieran crecer como reino y pudieran vivir en paz. Ellos estaban pasando por momentos sumamente difíciles y lo que albergaba en su corazón era molestia, era odio, querían vengarse. Y Jesucristo les estaba diciendo, mira, hay otra manera de hacer las cosas. Y cuando entramos así en esta dinámica, ellos se sorprenden mucho porque lo que le estaba enseñando Jesucristo, como dije ahorita, no era lo que ellos estaban esperando. Pastor, ¿qué usted entiende con esto? Ajá, dígame, O'Neill. No, perdóname que sé que mandó al pastor Juan González. Lo interesante de todo esto es que ellos querían venganza, ellos querían justicia, pero sus vidas, las vidas de ellos como pueblo, lo único que señalaba era que estaban en decadencia moral y espiritual. O sea, señalaban el pecado del otro cuando el de ellos era igual o peor. Eso es correcto. Eso es correcto. Mientras yo leía, yo me preguntaba, ¿cómo yo puedo traer esas enseñanzas a nuestros días? ¿No? ¿Cómo yo puedo hacer ese evangelio práctico en nuestros días? Porque
nosotros leemos todo lo que dice el discurso maestro de Jesucristo, ¿no? Y cuando menciona el discurso maestro, fueron palabras mismas dichas ¿por quién? Por Jesús. Pero compañeros, ¿cómo yo puedo traer eso a nuestros días? Como dijeron ustedes, Dios conocía el corazón de cada uno de aquellos que estaban escuchando hablar en ese momento a Jesús. Y es interesante porque Jesús mira el corazón de ellos y en Jesús causa tanta tristeza porque él veía en el corazón de ellos un odio, pero no era un odio cualquiera, era un odio de venganza, ¿no? Y yo me imagino el impacto que habrán sentido en ese momento, porque ellos lo único que esperaban era que Jesús se manifestara de una manera que pudiese vengarse de todo lo que este pueblo romano había hecho contra ellos. Así que Jesús los contempla y ve lo que hay en el corazón. Lo mismo puede suceder hoy con nosotros, compañeros. Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Y una vez yo predicaba, no voy a poner mi ejemplo, una vez yo predicaba sobre el perdón, cómo Dios quiere que yo perdone, cómo Él me ha perdonado. Sin embargo, en mi corazón había algo que todavía yo no había podido perdonar a una persona. Y yo después de mi sermón, yo decía, Señor, acabo de predicar, pero tú que conoces mi corazón y sabes que yo no he podido perdonar, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿No? Por eso digo, ¿cómo yo traigo estas enseñanzas de Jesús para aquel día, para aquel tiempo, a nuestro tiempo? Porque también Dios nos está hablando a nosotros. Y fíjate que esta gente, ellos tenían sed de justicia, pero la sed de justicia que ellos tenían no era la justicia que estaban buscando de Dios, que Dios le estaba presentando a ellos de lo que Él quería hacer con el pueblo. Era una sed vengativa. Entonces cuando Jesucristo le dice, por ejemplo, estas palabras, le dice, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber de agua. Eso fue como decimos nosotros en el campo, eso fue una santa bofetada. O sea, eso para ellos fue impactante recibir ese mensaje, porque dice aquí en el libro que Jesucristo veía los rostros de ellos que estaban con angustia mirando a Jesucristo, esperando, ¿verdad? Con ansias algo. Pero Jesucristo no le dio a ellos lo que ellos estaban esperando. Al contrario, le dio otra manera, una manera simple de hacer las cosas, que posiblemente para algunos va a ser bien difícil poder asimilar esas palabras de Jesucristo. Y posiblemente muchos de los que estaban allí se fueron para su casa descontentos, porque no habían recibido lo que tanto esperaban, y posiblemente algunos perdieron hasta todo tipo de esperanza. Sin embargo, a otros pudieron allí entender el mensaje, y a medida que iba pasando la vida de Jesucristo, que ellos iban viendo cómo Jesucristo ponía el ejemplo en lo que él decía, en sus palabras las ponía por ejemplo. Después que Jesucristo murió y resucitó y se fue, ellos, yo me atrevo a decir que tuvieron una experiencia, una renovación espiritual como nunca antes, y ahora veían la vida desde otro punto de vista. Bueno, ahí podemos nosotros añadir, ¿no? Esas palabras de Jesús cuando dijo, ser perfecto como vuestro Padre, porque es interesante. Pedro llegó a entender después, cuando vio al siervo sufriente en la cruz del Calvario. Ahí pudo entender lo que el Señor quería decir. Mira, si tu enemigo, el Señor no estaba hablando en una forma literal, te dan en una mejilla, mírale, Jesús quería dejar una enseñanza en el corazón. Y ahora Pedro pudo entender cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ya Pedro había visto el amor manifestado en la cruz del Calvario.
pudo entender qué es lo que Jesús esperaba de cada uno de ellos. Y ahora, frente al maestro, cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Por 3 ocasiones, ahí Pedro pudo decir, Señor, tú sabes muy bien que te amo. Pero anteriormente la seguridad de Pedro no estaba fundamentada en el amor. Ahora la respuesta de Pedro sí estaba fundamentada en el amor de Jesús. Y por eso pudo decirle, Señor, tú sabes que te amo. Y es interesante porque, como dijo, no fue fácil para este pueblo unir, recibir de Jesús, ¿no? Porque ellos se habían centralizado en ojo por ojo y diente por diente, que era una ley civil, como las leyes civiles que nosotros tenemos, ¿no? Pero esa ley es la que había calado en el corazón de ellos. No habían leído el resto de las leyes o mandamientos y se habían concentrado en esa parte de venganza. Tú me hiciste mal, yo te voy a pagar por mal. Tú me hiciste esto, tú vas a ver lo que yo voy a... Entonces, esa sed de venganza que Jesús pudo ver en el corazón de cada uno de ellos. Es que el pueblo, primero tenemos que hacer diferencia en algo. Para el tiempo en que el pueblo está pidiendo justicia, para el tiempo en que Jesús se encuentra presente, habían diferentes tipos de leyes. Estaban los 10 mandamientos, estaba la ley de Moisés, estaba la ley romana, pero la gran mayoría de las naciones se regían por unas leyes o por unos códigos, que eran cerca de 365 leyes escritas por los antiguos, el cual se llamaba el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi se decía ojo por ojo y diente por diente. Y en las Sagradas Escrituras va a poder ver que muchas veces las naciones y los hijos de Dios se regían por estas leyes. Pero lamentablemente era alejarse de la ley de Jehová, era alejarse de la ley de Dios. Donde la ley de Dios lo que expresa es amor, lo que expresa es el tú ayudar a tu hermano, el tú preocuparte por tu hermano, el tú amar al prójimo. Es por eso que Jesús dijo, mira, la ley se divide en dos: amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos se habían olvidado lo que es amor al prójimo porque se estaban fijando más en las leyes terrenales que en las leyes divinas. Y lo mismo nos está sucediendo hoy a cada uno de nosotros. Nos fijamos más en las cosas terrenales que en las cosas divinas. Procuramos decimos mucho, yo perdono pero no olvido, y es cierto, no tenemos la facultad de olvidar, pero sí podemos, a pesar de que ese pensamiento continúa ahí, podemos trabajarlo para que el Señor lo transforme en algo positivo en nuestras vidas. Si Dios es capaz de perdonarnos a cada uno de nosotros y devolvernos la confianza, nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de perdonar a nuestro hermano y en algún momento dado devolverle también esa confianza. Es por eso que la última parte de esta lectura dice, sean bondadosos como vuestro Padre que está en los cielos es bondadoso. Si hay algo que hace falta en el mundo hoy día es la bondad, es que tratemos a la gente con bien. Pero lamentablemente la palabra de Dios dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Contestando la pregunta del pastor González, ¿cómo puedo yo aplicar esto hoy día? De la misma forma, porque es el mismo caso. Hoy día nosotros nos creemos que como iglesia somos la pregonera y la única dueña de la verdad, cuando eso es algo errado. Creemos que porque tenemos a Dios en nuestro corazón, nos merecemos todo. Y creemos que aquel que no cree, o aquel que es pagano, o aquel que piensa diferente a mí, Dios lo desecha. Y nos olvidamos que la historia de Juan lo que nos enseña es que Dios tiene otros hijos, que Dios ama a otras personas y que nosotros debemos mostrarle ese mismo amor a ellos. Así sean personas que nos hagan mal a cada uno de nosotros. Mira, y también continuando con ese enfoque, una de las normas, ¿verdad?, de las leyes de los romanos era que si un soldado le pedía a alguien ayuda, aunque estuvieran ellos haciendo algo en el campo, en donde estuvieran, tenían que dejar lo que estaban haciendo y someterse al soldado.
Y Jesucristo le enseñó a sus discípulos y a todos los que estaban allí presentes que miren que cuando suceda eso, si ellos te dicen tienes que caminar 1 milla, ¿verdad? Llevando esto, mira, camina 2, dale más de lo que necesitan. Y aunque eso era una ley, ¿verdad? Jesucristo también nos dice a nosotros, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca enseñó Jesucristo que debíamos nosotros ser o resistir la ley gubernamental. Al contrario, nosotros necesitamos ser gente de orden. Todos los cristianos somos gente de orden. Deberíamos ser gente de orden. Y nosotros deberíamos obedecer el gobierno en el cual nosotros estamos, siempre y cuando no se interponga con nuestras creencias cristianas, siempre y cuando no denigre la palabra del Señor, siempre y cuando no afecte mi vida espiritual con el Señor. Mientras tanto, nosotros aquí estamos en este mundo para obedecer no tan solamente a Dios, sino también al gobierno que el Señor ha puesto. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que el Señor Jesucristo nos dijo que hiciéramos, automáticamente estamos demostrando amor por nuestro enemigo. Para ellos era un impacto emocional, ya he usado la palabra en varias ocasiones, pero era un impacto emocional que ellos tuvieran que prestar o que tuvieran que bendecir a aquellos que le estaban haciendo daño. O sea, Jesucristo les dice, mira, tienes que bendecir a tu enemigo, tienes que hacerlo. Y es que hay un propósito en eso. Si yo no hago eso, primeramente mi enemigo no va a ver que en mí vive Cristo Jesús. O sea, nosotros somos un reflejo de la gloria de Dios, somos un reflejo de las bondades del Señor aquí en la tierra. Como habíamos hablado en unos programas anteriores, somos la luz del mundo en un mundo de tinieblas y de alguna manera tenemos que reflejar eso. Así que si hay una persona que te está haciendo daño y yo sé que nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Y pecadora a veces nos arrastra a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero si nosotros le demostramos a esas personas que no le vamos a responder como ellos están esperando que le respondamos y le respondemos de otra manera, van a quedar sorprendidos. O sea, van a ser impactados por nuestra conducta. Y no tan solamente eso, vamos a dar testimonio. Y sabemos, pastores, ustedes saben que nosotros hemos hablado y la palabra del Señor ha hablado de que en los últimos tiempos lo que va a hablar es nuestro testimonio. En nuestras acciones, no necesariamente la predicación, sino que nuestro testimonio es lo que va a predicar. Así que esto que estaba diciendo Jesucristo nos aplica a cada uno de nosotros, aún en este tiempo, como estaba diciendo usted, Pastor Juan González, cómo yo lo veo y lo aplico a mi vida en este preciso instante. Pastores, hay algo bien interesante con referente a esto y voy a leer del libro algunas cositas. Y me dicen si hay algo diferente a lo que está sucediendo hoy día. Se creían mejores que los demás hombres y se consideraban con derecho a favor especial de Dios por haber nacido israelitas. Los judíos creían que Dios los amaba a los que le servían, los cuales eran ellos mismos, en su opinión, quienes cumplían las exigencias de los rabinos y de todo el resto del mundo, vivir bajo su desaprobación y maldición. Pero no es así. Jesús dijo que el mundo entero, los malos y buenos, reciben el sol de su amor. Y después termina diciendo, los hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza. O sea, no hay ninguna diferencia el pensamiento de antes al pensamiento de hoy en día, porque a veces nos creemos que por ser adventistas o pentecostales o católicos, presbiterianos o evangélicos, somos los únicos que depositarios de la verdad y de la salvación. Y condenamos a los demás porque son hijos del diablo. Y nos olvidamos que Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos, para Él todos somos sus hijos. De que algunos están perdidos o están descarriados son otros 20 pesos. Pero Dios derrama sus bendiciones sobre todo. Y tiene un último párrafo ahí que me gustaría leer, que me gusta, que dice:
Los hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza. No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad, y recalco, a toda la humanidad. Aún los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio, el ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual el Hijo del Altísimo revela su elevada vocación. Y mira qué fuerte dice esto aquí. ¿Cómo sabemos si tenemos el Espíritu de Dios y somos hijos de Dios? Si somos capaces de perdonar. Bueno, dice aquí, si somos capaces de el odio, pagarlo con amor. Si tú eres capaz del odio que te brindan, pagarlo con amor, tú tienes el Espíritu de Dios y eres un hijo de Dios. Si no, tenemos que meditar, pastor. Eso que la autora de este libro, en otro libro, ya menciona que nosotros deberíamos diariamente meditar por lo menos 1 hora y contemplar los eventos finales que tuvieron que ver con la cruz del Calvario, porque ahí es que se demuestra el genuino amor con aquellas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Manifestó ese amor único hacia la raza humana. Por eso el Señor constantemente me está diciendo: miradme a mí. Es a Él que debemos de imitar, es a Él que debemos de mirar, porque la cruz del Calvario nos demuestra cómo yo puedo amar al enemigo, porque Jesús me dice: yo tengo que amar al que me hace mal, que no es fácil, que es fácil, no es fácil, pero ustedes acaban de decir una verdad bíblica. Solo el amor de Cristo en nuestros corazones nos hace proceder de esa manera. Solo el amor de Cristo me hace pagar bien al que me hace mal. No es fácil, porque es fácil abrazar al que me abraza. Es fácil andar con el que me cae bien. Pero la palabra de Dios va un poquito más allá, más profundo. Mira, es fácil, Juan, amar al que te ama, abrazar al que te abraza, conversar con el que te gusta conversar contigo. No, pero yo te estoy diciendo que tú tienes que aprender a amar al que te hace daño, tienes que aprender a amar al que no piensa como tú piensas, que no andas como tú andas, que no viste como tú vistes, que no actúas como tú actúas. A eso es que yo te he mandado a amar, ¿no? Y solamente el amor de Dios, como dice un párrafo, lo estaba tratando de conseguir, cuando dice: enseñó que Dios se interesa por cada alma perdida, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Por lo tanto, ninguna otra religión que la de la Biblia presentó jamás al mundo tal concepto de Dios, lo que es el amor de Dios realmente. Y cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos dejamos guiar por Él, entonces esto que es imposible se vuelve posible, porque el amor de Dios va a permear nuestras vidas. Amén. Y esto se resume en una sola palabra: amor. Dios nos ha enseñado a nosotros de que el amor todo lo puede. Primera Juan 4:8 dice que Dios es amor. Estamos hablando de que Dios no es que era amor, sino que su esencia, su naturaleza es amor. Y cuando estamos diciendo que debemos nosotros imitar a Dios, aquí las palabras de Jesucristo es: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la perfección tiene que ver con el amor, pero tenemos un problema. El problema es que aquí en este planeta, en el planeta Tierra,
donde está lleno de pecado por todas las esquinas. Estamos hablando de que se nos pide que seamos perfectos. Yo entiendo que humanamente es imposible. Humanamente es imposible. Solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que sea el Espíritu Santo el que transforme, moldee mi vida, el que lo haga. Tiene que hacer, esto es algo de todos los días, y pedirle que me haga parecerme más a Cristo Jesús. Él es el perfecto. Ahora bien, en este planeta Tierra nosotros no vamos a alcanzar la perfección. Aquí lo que está diciendo es, sed pues vosotros perfectos, es que busquemos la perfección que se encuentra en Dios. Y esa perfección tiene que ver con el amor. Todos los días yo voy a tratar de alcanzar la perfección, aunque no la alcance. Solamente 1 Corintios 13 dice que cuando venga el perfecto, entonces seremos tal y como es Él. Cuando venga el perfecto es Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, cuando nosotros seamos transformados, cuando en un abrir y cerrar de ojos dice la palabra que seremos transformados, ya no tendremos la mancha de pecado en nuestra vida, en nuestro carácter. Entonces, justamente antes de ir al cielo, vamos a ser transformados y vamos a ser perfectos. Es en ese preciso instante. Pero mientras yo esté aquí en la tierra, yo tengo que día a día buscar la perfección del Señor. No está diciendo Jesucristo que vamos a ser perfectos, pero aún así, el Señor en Isaías 43 dice que somos honorables, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todas las cosas malas que nosotros hacemos. Él nos mira como honorable. ¿Cómo yo puedo explicar ese amor de Dios? No lo puedo explicar. ¿Cómo yo puedo explicar la bondad, la misericordia de Dios? Que lamentablemente el mundo se ha empeñado en presentar a un Dios castigador, un Dios punitivo, un Dios que es muy serio, un Dios que tú necesitas hacer ciertas cosas para poder agradarle. No, 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 no. La palabra del Señor es clara. Mi Dios es amor. Y cuando yo miro a Dios, hago acciones de amor, pido al Espíritu Santo, entonces poco a poco, día a día, voy subiendo un escalón para alcanzar la perfección que Cristo me está pidiendo. Y aunque esté lleno de pecado, y aunque aquí no la voy a alcanzar, ante el Señor la he alcanzado. Dice, pastor, otra vertiente que podemos ver en este texto cuando Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es que tenemos que primero definir que perfección, de lo que habla la Biblia, es de plenitud, de algo que está completo. Y cuando vemos todo el contexto, nos está diciendo que si queremos ser completos en Dios, tenemos que aprender a ser bondadosos, a ser buenos con todas aquellas personas que nos rodean, incluyendo aquellas que nos desean mal. ¿Y por qué somos completos en ese momento? Porque si Jesús fue capaz de perdonar a aquellos que lo mataron, a aquellos que lo crucificaron, nosotros, siguiendo su ejemplo, debemos de tratar de lograr esa máxima expresión de amor, que no es por mí, no es por mis obras que eso se logra, a través del Espíritu Santo. Nadie es capaz de amar a su enemigo si el Espíritu de Dios no está en él, como decía la autora. Debemos, como dijo el pastor González, y con esto termino mi intervención en la noche de hoy, buscar cada día de Dios, acercarnos más a Él, meditar cada día más en su vida, en especial las finales, para que el Espíritu de Dios pueda imbuirnos a cada uno de nosotros, podamos ser llenos de Él y sus frutos puedan mostrarse en nuestras vidas. Es interesante porque ahí estaba el problema del pueblo. Querían alcanzar la perfección por sus propias obras, por lo que ellos hacían. Y después la autora dice, cuando yo lo contemplo a Él, cuando yo medito en Él, cuando yo me someto completamente a Él, entonces, compañero, va a obrar o va a haber un crecimiento
porque la perfección tiene que ver con un crecimiento. Y el que comenzó la obra, la va a terminar. Así que yo me tengo que someter diariamente a Él, contemplarlo a Él. Y cuando yo lo contemplo, voy a comenzar a descubrir esas virtudes que había en Él. Y entonces yo le voy a pedir, Señor, que esas virtudes, esos frutos del Espíritu puedan estar en mí para que yo pueda crecer a la perfección que tú quieres que yo crezca. Y al final seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Como Amén. dice la palabra de Dios. Amén, amén. Así que esto se resume en el amor. 3 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tu corazón, con todo tu espíritu, con todo lo que tú tienes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está hablando de que amas a Dios, amas a tu prójimo, pero tú también te tienes que amar. Y si tú aprendes a perdonar, si aprendes a ser humilde, si aprendes a amar a tu prójimo, si aprendes a amar a Dios, entonces vamos a entrar en lo que dijo O'Neill ahorita, en la plenitud del Señor. Bueno, mis amigos y mis hermanos, hemos llegado hasta el final de este tercer capítulo. La semana que viene estaremos entrando ya en el próximo capítulo y los invitamos para que nos acompañen también este viernes, nuestra programación regular a las 7:30 de la noche, sábado por la mañana a las 9:30, a las 5:30 también, y el próximo martes. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Agradecemos tanto que se hayan sintonizado con nosotros y acuérdense que pueden, una vez que terminen esto, pueden darle share para que otras personas puedan ver esta programación. Quiero invitar entonces al pastor Juan González para que nos dirija en este momento en oración para poder concluir. Padre de amor, gracias, porque tu palabra nos enseña cómo debemos de actuar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de obrar. Tu palabra me dice cómo yo debo de amar a mi prójimo, pero tu palabra también me dice cómo debo de amar a aquel que quizás yo lo considero que es mi enemigo. Oh Padre, ayúdanos a alcanzar esa perfección en Cristo Jesús, que yo pueda alcanzar la victoria completa, oh Padre, contemplándote a ti, porque tengo la esperanza y tenemos la esperanza que en aquel día cuando tú vuelvas, esto mortal, oh Padre, será vestido de inmortalidad y tú harás una transformación completa de nuestras vidas. Oh Padre de amor, ayúdanos para que cada día te podamos contemplar solamente a ti y que seas tú el todo de nuestras vidas. Bendice a cada uno de nuestros amigos oyentes, que sus peticiones lleguen a tu trono. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias, Pastor González. Gracias, O'Neill. Dios me los cuide, me los guarde y que tengan bonita noche. Bendiciones a todos. Amén. Bye.